Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Facebook, Canal 44 TV, en Twitter, @Canal 44 TV, y en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema poco observado, un fenómeno poco observado, pero no por ello menos importante. Se trata del estrés postraumático, la sensación de depresión, de ansiedad, de tristeza, que deja también como secuelas la enfermedad de COVID-19. Hay quienes sobreviven a esta enfermedad y lo ven como una segunda oportunidad, pero otros quedan con secuelas, particularmente entre ellas la depresión. Aumenta el síndrome de estrés corporal por COVID-19, conocido como hipocondria. De esto también estaremos hablando a lo largo de este programa. Y en México, como en otros países de América Latina, no se puede descartar un rebrote de COVID-19 porque la transmisión del virus aún no está controlada. Esto lo ha dicho en las últimas horas la Organización Panamericana de la Salud. También le estaremos informando que investigadores españoles desarrollan recubrimientos para reducir o inactivar al virus del SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de COVID-19. Nuestros reportes vienen hoy desde Guatemala y Colombia, así que le estaremos informando en vivo, en directo desde estos países. Vamos a nuestra pieza introductoria. Nuestra compañera Isaura López Villalobos nos habla de cómo no atender la salud mental ante la pandemia de COVID-19 puede provocar un riesgo como trastornos mentales que sea una de las principales secuelas que deje la enfermedad de COVID-19. Entre la vida y la muerte se han enfrentado millones de personas ante la COVID-19, pero también se vive en incertidumbre, ansiedad y miedo ante un enemigo que amenaza con mantenerse en el planeta. La mayor parte de las personas corren el riesgo de contraer la enfermedad y tener una segunda oportunidad. En este trayecto pandémico se observa un antes, durante y después de padecer el nuevo coronavirus. En cualquier escenario se ha presentado el miedo, elevándose a estrés y etapas más graves respecto a la salud mental. En estos 270 días transcurridos, la depresión y otras consecuencias psicológicas se han elevado. Desde el principio de la pandemia, comenzaban a advertir expertos en salud mental de una alta incidencia ante la reacción de la humanidad a un virus, que hoy en día transformó la vida, las costumbres y los entornos sociales. Como en el campo de batalla comienzan a moverse las piezas para la mejor estrategia de ataque. En el caso de la pandemia, algunas personas dejaron de trabajar por temor a contraer la enfermedad. Otros elevaron las medidas personales de higiene y algunos otros se mantuvieron a la expectativa. Aún así, llegó la enfermedad. El impacto psicológico que se tiene en cada escena es fuerte. El trastorno de estrés postraumático, llamado una segunda oportunidad, da cuenta de la dimensión de la afectación de salud mental que se tiene al enfrentarse no solo a la enfermedad, sino que también a la pérdida repentina de un ser querido, un amigo o un vecino, que en cuestión de días la COVID-19 se lo llevó. El nuevo coronavirus no solo amenaza a nivel físico o fisiológico, sino que también psicológico. Ante el impacto emocional, estresante y traumático que se vive, debe ser atendido por un profesional de la salud. La COVID-19 traza el desafío de cuidar la salud mental, hacer uso de instrumentos de detección. Ante el riesgo de que estos se eleven,
en un futuro y cause una discapacidad mayor en el mundo. Informó Isaura López Villalobos. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia FM, nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Antes de entrar en el fin de semana este viernes, el último de septiembre, nos confirma que los casos globales confirmados de COVID-19 acaban de superar en el mundo los 32 millones. Llevamos ya 3 semanas en las que superar los 300.000 casos diagnosticados al día no es una sorpresa, aunque en las últimas jornadas eso no ha sucedido y nos estamos moviendo en la franja entre 250.000 y 300.000. Sí es destacable en cuanto al ranking de países más afectados que Colombia ha adelantado a Perú para convertirse en el 5º país más afectado del planeta, camino ya de los 800.000 positivos. Las muertes en toda la Tierra por el coronavirus se elevan a 979.000 y al ritmo actual, que se mantiene constante desde junio, se va a superar la barrera del 1.000.000 de fallecimientos durante la próxima semana, antes de que termine el mes de septiembre seguramente. América se mantiene como la región más afectada, con ya casi 16 millones de casos, que es la mitad del cómputo global, seguida del sur de Asia con 6,5 millones de infecciones y de Europa con casi 5,5 millones. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de casos, de modo que también antes de que termine el mes llegará a los 7 millones, pero sigue creciendo a un ritmo más rápido la cifra de pacientes en India, que ya el próximo lunes estará con casi toda seguridad en 6 millones de infectados. Sí es destacable también que la curva de contagios de Estados Unidos podría estar indicando la entrada en un tercer pico de infecciones en esa nación, mientras que la ola parece ir en claro descenso en casi todos los países latinoamericanos, excepto en Argentina, donde sigue al alza. También es llamativa la evolución en África, y en este caso para bien. Hay menos de 1,5 millones de casos en todo el continente y apenas 34.000 muertes desde que comenzara la pandemia. Afortunadamente, las proyecciones desastrosas previstas para África no se están cumpliendo y, según varios expertos, eso es porque se diseñaron con miras a la población y el modo de vida de Occidente. Olvidamos que en África 7 de cada 10 personas es menor de 30 años, las comunidades están menos interconectadas y posiblemente tengan cierta inmunidad de otras cepas de coronavirus. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, si bien es verdad, Rusia es uno de los países que trabaja con mayor intensidad en la creación de una vacuna que haga frente a COVID-19, lo cierto es que tampoco lo están pasando nada bien en esta lucha contra los casos de infección y muerte por COVID-19. La capital rusa, el principal foco de la COVID-19 en ese país, tomó la decisión de volver a imponer algunas restricciones, incluida una cuarentena para mayores de 65 años y la recomendación de trabajo remoto para los demás, tras registrar el mayor aumento diario en casos de coronavirus en 3 meses. Desde agosto, en Europa, aumenta considerablemente la incidencia de COVID-19 y en Moscú, lamentablemente, se ve que ha habido un incremento, según ha informado a medios internacionales Sergei Sobyanin, al anunciar las nuevas medidas destinadas a disminuir los casos diarios que hoy se situaron en 1.560 en la capital rusa. El funcionario precisó que debido a esta situación desfavorable, a partir del próximo lunes en la capital entrarán en vigor algunas restricciones, parte de las cuales ya fueron implantadas durante la primavera pasada, pero se levantaron después de una mejora de la situación. En concreto, los mayores de 65 años y las personas más jóvenes que padecen de enfermedades crónicas no deberían salir de casa si no hace falta, dijo el funcionario. El alcalde de Moscú también pidió a los grupos de riesgo que eviten temporalmente los contactos con familiares y amigos que no viven con ellos. Los paseos al aire libre y los ejercicios físicos no se restringen, precisó. Al mismo tiempo, el alcalde de Moscú instó a los moscovitas de tercera edad
a salir lo menos posible a las tiendas y las farmacias y pedir que las compras las hagan otros integrantes de la familia. En todo caso, si las salidas son muy necesarias, el alcalde recordó que los moscovitas siempre pueden y deben llevar medios de protección individual como mascarillas y guantes. El alcalde también se dirigió a las compañías capitalinas para pedir de forma insistente y recomendar que vuelvan a implementar el teletrabajo para tantos empleados cuanto sea posible. Naturalmente, hay que hacerlo sin causar daño a los procesos laborales de sus organizaciones y los intereses de los consumidores, dijo. En aquellos casos, cuando los trabajadores no puedan realizar sus labores a distancia, Sobyanin pidió garantizar la desinfección de los espacios laborales, las distancias sociales y el uso de mascarillas, además de otras medidas como la medición de la temperatura de los empleados y los tests rápidos de COVID-19. Los medios rusos ya adelantaron el jueves que Sobyanin tenía previsto pedir a cerca de 5,000 empresas moscovitas que reimplanten el teletrabajo para sus empleados durante la temporada otoñal, cuando además del coronavirus, los ciudadanos se someten al riesgo de contraer otras enfermedades infecciosas como la gripe estacional. En total, Rusia acumula 1.136.000 casos de COVID-19, lo que sitúa al país en el cuarto lugar en el mundo por el número de contagios tras Brasil, Estados Unidos y la India. Desde el estallido de la pandemia, el pasado marzo en Rusia han perdido la vida por coronavirus más de 20,000 personas. Moscú, que se mantuvo como el epicentro de la epidemia desde el primer momento, comenzó a registrar un aumento de casos diarios de coronavirus a mediados de septiembre, 2 semanas después del inicio del curso académico. Así, el 15 de septiembre, por primera vez en 2 meses y medio, los contagios diarios en Moscú superaron la cifra de los 700 casos para llegar a más de 1 millar este jueves. Esta semana aumentó en 30% el número de hospitalizaciones de COVID-19 en Moscú. Un reflejo de lo que está ocurriendo en varios de estos países que estaban regresando poco a poco a la llamada nueva normalidad, incluso la reapertura de centros escolares, y que en las últimas semanas han tenido que cerrar de nueva cuenta sus puertas debido al repunte en el número de casos. Una historia, un ejemplo que sin duda alguna debemos observar desde América, donde todavía hoy por hoy la pandemia continúa en ascenso y está en fase activa. Vamos a hacer nuestra primera pausa, usted no se vaya, regresamos con mucho más de coronavirus, la pandemia. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el estrés postraumático que están viviendo hoy por hoy pacientes que tuvieron la enfermedad de COVID-19. Se trata de una segunda oportunidad, pero también una segunda oportunidad que ha dejado secuelas. Las personas que se recuperaron de la COVID-19 ahora se tienen que enfrentar a las secuelas de la enfermedad, a los gastos sumamente elevados y ver cómo los pagan o cómo se recuperan económicamente, lo cual genera estrés, angustia e incertidumbre. El manejo de la pandemia tampoco tuvo un proceso muy bien estudiado o preparado para manejar la salud mental de la población. En casos como el de México, los servicios públicos de salud mental son insuficientes, de mala calidad y tienen modelos obsoletos de atención, explicó el especialista José de Jesús Gutiérrez Rodríguez. Hay diversos casos que han tenido gastos sumamente elevados por todo el manejo de esta situación y que hoy están viendo a ver cómo los pagan o cómo se recuperan económicamente, ¿no? Y eso genera estrés, genera angustia, incertidumbre. Las personas que enfermaron tenían que haber tenido un buen plan de manejo emocional junto con el manejo médico para que fuera integral. El gobierno mexicano alcanzó a contratar médicos para hacerle frente a la emergencia sanitaria, pero en lo psicológico no fue contratado personal adicional, sino que se recurrió a voluntarios por parte del Consejo Nacional de Salud Mental, lo cual es insostenible. La principal preocupación es evitar que la gente muera sin tener en mente su calidad de vida y la reintegración en las condiciones que hayan quedado. Entre los pacientes hubo quienes se contagiaron y con la información que había,
pensaron que iban a morir, pero al superar la COVID-19 lo tomaron como si hubieran vuelto a nacer, como una nueva oportunidad de vida. Cuando ellos finalmente superan su problema de salud, muchos ubicaron como que es volver a nacer y es una nueva oportunidad para vivir la vida y hacer cosas que no habían hecho o valorar más lo que tenían desde antes, ¿no? Sin embargo, aquellos que quedaron físicamente mal pueden estar manifestando cuadros de depresión y angustia, pero no a nivel de trastorno por estrés postraumático, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en el estudio, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, hoy con un tema, se lo decíamos ya a nuestra audiencia al inicio del espacio, que se ha abordado poco, pero no por ello es menos importante, doctor. Y justo nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos lo planteaba de una manera muy clara. Las consecuencias, las secuelas emocionales que ha dejado COVID-19 en quienes han padecido esta enfermedad, doctor. Fíjate, Belén, que es un tema muy importante. Quienes atendemos a pacientes con COVID, lo hemos visto de forma directa. Y adicional a lo anterior, hay publicaciones internacionales al respecto de el estrés postraumático después de un episodio de COVID-19, que en primera instancia es diferente cuando se trató de un COVID grave o crítico que ameritó que el paciente tuviera que estar en hospitalización o incluso en intubación endotraqueal en una unidad de cuidados intensivos. Cuando el caso fue de un paciente con síntomas leves a moderados y que enfrentó la enfermedad de forma ambulatoria, es menor, pero no deja de existir el estrés postraumático en mayor o menor medida. El porcentaje de pacientes en quienes se ha reportado estrés postraumático después de COVID-19 está en el orden del 45%. Es un porcentaje muy alto. Y es que en primera instancia recordemos que de antemano existía en un alto porcentaje de los pacientes que sufrieron COVID-19 mucho temor por la enfermedad antes de haberla padecido. Segundo, al haber tenido conocimiento del diagnóstico, el impacto emocional, psicológico es muy importante y quienes previamente tenían mucha ansiedad o pánico por padecer la enfermedad, al tener entonces noticias del diagnóstico, tienen este impacto en casi grado superlativo. En tercer lugar, muchos de estos pacientes agudizan esta sintomatología psicológica cuando se dan cuenta que al requerir hospitalización no van a tener en la cercanía a sus seres queridos, a su familia, a su principal soporte emocional. Y por otro lado, en todas las enfermedades está plenamente descrito, sobre todo las que requieren hospitalización y tienen estancias hospitalarias prolongadas, este tipo de estrés postraumático. Te diría, y además está descrito en la literatura internacional, que la intensidad y la duración del estrés postraumático es directamente proporcional al tiempo de hospitalización por determinada enfermedad y a la gravedad de la misma cuando se estuvo en dicha hospitalización. Entonces, COVID es todo un fenómeno en términos de estrés postraumático. Claro, doctor, aquí hemos hablado ampliamente de las secuelas físicas que deja un virus como SARS-CoV-2 en pacientes, principalmente aquellos que han transitado por la enfermedad de manera grave. Habíamos hablado poco de la situación emocional en la cual quedan estos pacientes, doctor, y cuáles serían, digamos, algunos señales o signos de que un paciente que ha superado la enfermedad está pasando ahora por una situación de estrés postraumático. Fíjate, Belén, que muchos pacientes
hacen síntomas de enfermedad psicosomática asociados al estrés postraumático. Muchos pacientes, incluso con muchas evidencias laboratoriales, radiológicas, de examen físico, son pacientes que ya se encuentran, digamos, físicamente bien, muy estables, y sin embargo manifiestan muchos síntomas aún, por ejemplo, dolor de cabeza, manifestaciones gastrointestinales, tipo colitis nerviosa o colon irritable, que son de los síntomas más frecuentes en el estrés postraumático. Otros pacientes manifiestan sensación de opresión torácica y al realizarles estudios de imagen, estudios de electrocardiografía, estudios de ecocardiografía, todo se encuentra ya en orden. Vamos, no habría un motivo estrictamente físico y somático a qué atribuir esa sintomatología. Y algo que es muy frecuente, la sensación de mucha inseguridad a, número uno, incluso estar en contacto con más personas, de nueva cuenta cuando ya no hay ningún riesgo de generar contagio. Número dos, mucho temor, insomnio. Trastornos del sueño son posiblemente en el orden del 25 a 30% de los síntomas en estrés postraumático en pacientes que han sufrido COVID. Y por otro lado, falta de apetito. Son las principales manifestaciones clínicas que hemos identificado, pero además la propia manifestación del paciente de sentirse con mucho temor, incluso por supuesto temor a volver a padecer la enfermedad. Una pregunta muy frecuente al respecto es, doctor, ¿puedo volver a tener esta enfermedad? Y cuando además escuchan que, aunque muy contados, sí han existido casos de reinfección, bueno, pues eso profundiza la ansiedad que tienen muchos de estos pacientes con estrés postraumático después de COVID. Doctor, justo este punto es el que habría que sumar, ¿no?, a estas preocupaciones de los pacientes que han transitado por la enfermedad de COVID-19, precisamente el tema de las reinfecciones. Como usted bien lo ha dicho, están documentados ya algunos casos de reinfección, son pocos, pero existe esa probabilidad, y quizá lo que todavía queda por desvelar, doctor, es si una persona que se reinfecta volverá a enfermar de manera grave, menos grave, asintomática, y quizá esto esté sumando también más estrés y más preocupación a quienes ya padecieron la enfermedad. Efectivamente, Belén, porque aunque se están estudiando los casos en los que se ha confirmado reinfección, algunos se han comportado con mucha menor gravedad en un segundo episodio, pero algunos otros se han comportado con mayor gravedad en el segundo episodio, y esto tiene que ver con aspectos inmunológicos en donde el que se comporta con mayor gravedad en un segundo episodio se presenta de esta manera porque el sistema inmunológico tiene lo que se conoce como reforzamiento del sistema inmune de memoria o el sistema inmune adaptativo después de un nuevo enfrentamiento al antígeno en cuestión, parecido a lo que ocurre con el dengue después de un segundo episodio o en un segundo episodio. El sistema inmune responde con tal intensidad que eso genera una inflamación sistémica que puede poner al paciente con mayor gravedad. Pero algunos pacientes, como el caso de Hong Kong, el primero que se conoció con mayor, generalidad en el mundo, este caso de Hong Kong se comportó al revés, con muy poca intensidad en el segundo episodio, y se asume que fue el sistema inmune el que no permitió una mayor replicación viral y por lo tanto un comportamiento más leve de la enfermedad.
Pero los pacientes que han tenido COVID habitualmente tienen eso, o muchos de ellos, sobre todo los que tuvieron COVID grave, tienen eso en la mente con mucha frecuencia. Están repasando mentalmente siempre el riesgo que pueda existir de una segunda infección y en caso de que así sucediera, cómo se comportará esa segunda infección. Te preguntan con mucha frecuencia si han desarrollado inmunidad, te preguntan que si no desarrollaron suficientes anticuerpos, entonces qué significado tendrá, y que si hay que vacunarse cuando estén disponibles las vacunas, aún teniendo anticuerpos. Muchas de esas preguntas no tienen respuesta aún, no por lo menos con la contundencia que quisiéramos. Y la certidumbre que podamos irle dando a los pacientes también al respecto de estas interrogantes va a ser crucial, porque va a ir ayudando a que los pacientes, además del acompañamiento psicológico, puedan estar manejando mejor el estrés postraumático y disminuyendo la ansiedad que acompaña frecuentemente al estrés postraumático. En la medida en que podamos ir respondiéndoles esas preguntas, los pacientes se irán sintiendo mejor. Así es, doctor, certidumbre, que le llaman también. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más el tema. ¿Qué pasa con los pacientes recuperados por COVID-19? ¿Cómo queda su salud emocional, su salud mental? Con esto volvemos, porque seguramente usted se está preguntando si hay maneras de atender o atenuar estas secuelas que deja la enfermedad. Con esto y mucho más regresamos. Vamos a la línea telefónica. Ahí se encuentra el psicólogo Francisco Gutiérrez Rodríguez. Doctor, gracias por aceptar esta conversación. Bienvenido. Buenos días y un saludo para ustedes y todo su auditorio. Gracias. Doctora, hablábamos antes de irnos a la pausa sobre las secuelas emocionales que deja en los pacientes una enfermedad como COVID-19 y sobre todo cuando los pacientes la han vivido de manera grave, con hospitalizaciones largas precisamente, y que los han colocado incluso frente a la posibilidad de morir. Hablábamos ya de los síntomas conocido como estrés postraumático. ¿Qué debería hacer un paciente, doctor, recuperado de COVID-19 cuando se enfrenta a una situación emocional de este calibre? Bueno, definitivamente el apoyo psicológico de manera profesional será indispensable. El estrés postraumático es una condición donde la persona puede revivir los efectos, los signos, los síntomas de lo que había estado padeciendo. Generalmente lo que se encontró principalmente sería en episodios de ansiedad generalizada, donde la persona había sensación de angustia, una preocupación excesiva por por esta enfermedad. Trastornos del estado de ánimo, donde incluso ante esta situación de la cuarentena, de la privación, había personas que presentaban ideación y tentativa suicida. Y otro, las somatizaciones, la obsesión. En el estrés postraumático se pueden llegar a revivir, tener los flashbacks, que sería el rememorar todos estos eventos, algunas ideas de carácter irracional sobre cómo esto puede llegar nuevamente a suceder, o en el caso de cómo puede afectar a los familiares. Y bueno, en algunos casos no es irracional porque se puede presentar. Sin embargo, la persona magnifica todas estas ideas, pensándolo mañana, tarde, noche, afecta su vida cotidiana. El estrés postraumático hoy día es una condición tratable a través de técnicas psicoterapéuticas, y que sería muy recomendable que las personas que se vean afectadas, hayan tenido COVID o no,
reciban atención, porque el estrés postraumático también puede ser inducido, donde la persona jamás estuvo enferma, pero puede llegar a tener esa sensación como si hubiera estado enfermo. Claro, doctor, y usted toca uno de los temas que también abordaremos en este programa, y pues padecimiento que se conoce como hipocondria, el hecho de sentir los síntomas de COVID-19, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, doctor, la pregunta un poco en tono de broma, pero muy en serio a la vez, ¿cuántas veces hemos sentido que hemos tenido COVID-19 a lo largo de esta pandemia, sin que esto ocurra en la realidad, doctor? Sí, definitivamente esa sensación de ansiedad va generando ideas catastróficas encadenadas, que dependiendo de las características de personalidad de cada individuo, es como lo puede resolver o no. En el caso de la personalidad histriónica, en los llamados hipocondríacos, hay una idea obsesiva, recurrente, persistente a lo largo de todo el día, donde cualquier manifestación, incluso están muy atentos a ver qué nuevos síntomas se han tenido y los van encadenando para poder demostrar que ellos pueden estar contagiados o que pueden estar expuestos, y que a veces basta un dolor de cabeza para que ya imaginen que la persona requiere oxígeno o que la persona requiere hospitalización. Esto complica la situación en los sistemas de salud, porque son personas que de forma recurrente acuden, pueden desconfirmar los diagnósticos, pueden sospechar de que hay errores en las pruebas, y son personas que viven con mucha angustia, no solamente ellos, sino el grupo que les rodea. Doctor Francisco Gutiérrez Rodríguez, psicólogo, ¿hay cura para el estrés postraumático, se haya padecido o no la enfermedad? Más que hablar de una cura, porque no es una condición de enfermedad, la persona puede desarrollar habilidades de afrontamiento ante lo que le es angustiante. Existen técnicas donde la persona puede desde aprender a respirar, técnicas de relajación muscular profunda, donde puede llegar a parar las ideas irracionales. Hay técnicas de la terapia racional emotiva, para y piensa, donde le permiten frenar esa cascada de ideas catastróficas, y definitivamente esto puede provocar una sensación subjetiva de bienestar, de tener control, de redireccionar esta situación. Claro. Doctor, ¿qué recomienda a estas personas que hoy por hoy están viviendo una situación de estrés postraumático tras haber padecido la enfermedad de COVID-19? Lo que hemos recomendado es el apoyo psicológico de forma profesional, porque muchas veces, al menos por ejemplo, una persona deprimida, que puede ser una de las manifestaciones del estrés postraumático, puede tardar hasta 5 años en acudir a un tratamiento profesional. A veces se recurren a cuestiones paliativas: salte a dar la vuelta, lee un libro, distráete, no estés pensando en eso, cuando la persona está viviendo una situación bastante complicada. Se requiere valorar, hacer un diagnóstico de carácter psicológico, si la persona requiere apoyo farmacológico, porque a veces los niveles de ansiedad pueden ser tan elevados que requieren algún tipo de fármaco. Sin embargo, las personas tienen mucho miedo a consumir cualquier tipo de medicamento. No es un medicamento para toda la vida y se va dosificando para que finalmente lo pueda dejar. Otras personas no requieren el apoyo farmacológico y se puede recurrir a la psicoterapia meramente, ¿no? Pero lo más recomendable es que no sea solo psicoterapia individual, sino que también se puede ayudar a la familia a saber qué hacer cuando hay un ataque de pánico, cuando la persona no duerme, cuando la persona empieza a pelear dentro de la familia. Entonces se requiere un apoyo integral, ¿sí? Un proceso de psicoorientación familiar.
Importantísimo esto que acaba de mencionar, doctor, decirles a todas estas personas, estos pacientes, aquellos que se recuperaron de COVID-19, pero aquellos que todavía no padecen la enfermedad, pero que están muy preocupados ante esta pandemia, decirles primero que no están solos, además de su familia, además de sus seres queridos, siempre habrá ayuda profesional que esté dispuesta a tenderles la mano y que no tienen por qué sufrir y que no tienen por qué padecer cualquiera que sea la situación que hoy por hoy enfrentan, doctor. Definitivamente, y la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, cuenta con una línea de apoyo telefónico que se llama AP COVID-19 para la red universitaria en Jalisco, donde pueden las personas comunicarse al 1058-5200, la extensión 34280. Doctor Francisco Gutiérrez, psicólogo, muchas gracias por esta conversación, por estas recomendaciones también. A ustedes y que tengan excelente día. Igualmente, doctor, hasta pronto. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pues sin duda alguna, todo un tema, interesantes estas recomendaciones que hace el psicólogo y lo más importante, doctor, cuando se está frente a una situación de tanto temor, de tanta preocupación, de tanto miedo, me parece que es importante insistir y recordarles a las personas que siempre habrá alguien que esté dispuesto a ayudar. Por supuesto, Belén. Y ahí la familia juega un rol fundamental, porque a veces ese estrés postraumático es subclínico, no se nota tanto. Sin embargo, quien lo está sufriendo a veces está intentando procesarlo para sí mismo y para sus adentros, cuando lo que requiere es soporte de una red de apoyo que habitualmente es la familia, pero que si no es la familia, efectivamente hay instancias, por ejemplo, en este caso, universitarias, que han dispuesto de asesoría, acompañamiento por vía remota, en casos extremos, por supuesto, de manera presencial, tanto para quienes han sufrido la enfermedad, pero también, tú lo has dicho puntualmente, en ocasiones ese estrés es por el temor a sufrir la enfermedad y también puede estar existiendo estrés postraumático después de confinamiento prolongado que ha vivido la mayor parte de las sociedades en el mundo, ¿no? Por la pandemia de COVID-19. Entonces creo que fueron reflexiones muy interesantes del maestro Francisco Rodríguez que ayudarán seguramente a quien ha escuchado y está en esas circunstancias o sabe de alguien en esas circunstancias a poder superar ese estrés postraumático. Doctor, y no perder de vista algo que aquí hemos insistido. Evidentemente es muy importante la atención para los pacientes con COVID-19, volcar los recursos humanos, económicos, la atención, pero no dejar de lado la salud emocional, la salud mental. Por supuesto. Aunque el estrés se ha convertido en uno de los padecimientos más comunes a nivel mundial, me parece que todavía quedan muchas dudas y se conoce poco de fenómenos o situaciones como el estrés postraumático. Escuchamos hablar de depresión, de ansiedad, incluso de ataques de pánico, pero todavía no alcanzamos a comprender exactamente cómo se presentan y lo más importante, doctor, cómo hacerles frente desde lo individual cuando se padece alguno de estas sensaciones, pero también desde el ámbito familiar o de amistades o de compañeros de trabajo. ¿Cómo podemos auxiliar a una persona que está viviendo una situación como esta? Efectivamente, importante, primero, advertir qué está ocurriendo, segundo, a través de la muy buena comunicación, tercero, identificar aquellos espacios profesionales que ayuden precisamente con herramientas que metodológicamente han sido probadas científicamente como las mejores para poder atender a estos pacientes que están viviendo estrés postraumático, para también no caer, digamos, en el empirismo de que estos pacientes solamente necesitan una palabra de aliento,
Esas palabras de aliento son muy importantes, sí, pero existe toda una metodología terapéutica y de acompañamiento que los profesionales de la salud y de la salud mental tienen perfectamente identificadas para poderlas aplicar en personas, sobre todo en quienes tienen estrés postraumático profundo. Hay diferentes niveles y hay pacientes que además de esa sensación de inseguridad, de depresión, de ansiedad, crisis de pánico que puede acompañar al estrés postraumático, han generado también una gran cantidad de síntomas de somatización, como los trastornos del sueño, etcétera, y ahí entonces se necesita un manejo integral en el que intervienen los profesionales de la salud mental y por supuesto de las áreas médicas dependiendo de la sintomatología que tiene el paciente. Bueno, hoy queremos dedicar este programa a poner esa alerta, ese foco, esa atención sobre este tema que también es muy importante, la salud mental de quienes han superado la enfermedad, pero también de aquellos que están frente a un pánico de contagiarse por COVID-19. Doctor, como siempre es un gusto charlar con usted. Igualmente, Belén, igualmente, muchas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión, doctor, y claro luego que fin sí. de semana. Qué gusto saludarte. Igualmente, gracias. doctor, es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros hacemos una pausa y continuamos. Tenemos más información. Entraremos ya a la recta final de esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Investigadores españoles desarrollan recubrimientos para reducir o inactivar al virus de SARS-CoV-2. Integrantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España tienen la meta de limitar la propagación del virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia de COVID-19 mediante el desarrollo de recubrimientos antimicrobianos que reduzcan su supervivencia o consigan inactivarlo para evitar el contagio indirecto. Estudian los aditivos antimicrobianos inorgánicos para aplicarlos en superficies como mostradores y reposabrazos. De esta manera, contribuirían a impedir el contagio indirecto, que es el que se produce por contacto. Las superficies contaminadas pueden actuar como reservorios del virus, facilitando su propagación y favoreciendo el contagio tanto en entornos hospitalarios como en ambientes comunitarios. Actualmente, la única medida disponible para controlar el contagio indirecto es la limpieza y desinfección de los lugares más transitados. Los aditivos antimicrobianos inorgánicos presentan nuevas posibilidades para prevenir y combatir enfermedades infecciosas. Además, son más resistentes a las altas temperaturas y su costo es más bajo que el de las sustancias de origen orgánico. Los investigadores están comprobando qué tipo de materiales antimicrobianos inorgánicos son capaces de actuar frente a virus estructuralmente similares al coronavirus. La segunda fase del proyecto servirá para buscar la mejor manera de aplicar los aditivos sobre las superficies con mayor contacto, informó Elizabeth Ortiz. Y aumenta el síndrome de estrés corporal por COVID-19. El síndrome de estrés corporal es una enfermedad psicológica que sí afecta a nivel físico. Esta patología ya existía. Se trata de la hipocondria. Este síndrome puede provocar síntomas de alguna enfermedad y durante esta contingencia por el nuevo coronavirus va provocando en algunas personas mucha preocupación y cada vez se conocen más casos de contagios, explica la presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer y psicoterapeuta, Esther Cisneros Quirarte. Ahora, con toda esta situación que estamos viviendo debido a la pandemia y que tenemos de repente cada vez más casos de COVID cercano a nosotros, podemos empezar a sentir aquellos síntomas que nos están informando constantemente los medios de comunicación para detectar un COVID a tiempo y poder llevar a tratamiento esta situación. Bueno, pues lamentablemente el síndrome de estrés corporal hace que sintamos realmente estos síntomas.
no son invención, no son un asunto de imaginación. Es una situación en que realmente una persona puede estar enferma por esta enfermedad, por este síndrome, pero es una enfermedad que surge de lo emocional y realmente puede estar doliéndole todo el cuerpo, doliéndole la cabeza, doliéndole la garganta y bueno, quizás hasta en algunas situaciones puede llegar a aumentar un poco la temperatura, un poco, no a llegar a tener fiebre, pero sí a llegar a aumentar un poco más de lo normal. Este síndrome puede ocasionar que los pacientes acudan a los hospitales y los saturen, además de poner en riesgo su salud debido a que se exponen ahora sí al nuevo coronavirus. La psicoterapeuta Esther Cisneros recomienda que si la persona no se ha expuesto a un posible contagio de COVID, llame primero a su médico de confianza y en caso de sentirse deprimido o ansioso, invita a buscar atención psicológica especializada. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca. Y en México, como en otros países de América Latina, no se puede descartar un rebrote de COVID-19 porque la transmisión del virus aún no está controlada, así lo alerta la Organización Panamericana de la Salud. El riesgo de transmisión de coronavirus en América Latina y en México todavía es muy elevado, advierte el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa. En países como México, donde se observa en las 2 o 3 semanas, así como en Brasil y otros países de América Latina, una tendencia de reducción, como ya llamamos la atención, el nivel de transmisión todavía es muy elevado. La transmisión no está controlada, hay que mantener todas las medidas, verificar, monitorear las ciudades, las provincias, los estados, porque tener nuevos brotes, sí, es posible. Reiteró que no se puede descartar un rebrote de COVID-19 porque la transmisión del virus aún no está controlada. Señala que aunque se detecta una tendencia a la reducción de casos de COVID-19, se debe mantener todas las medidas de prevención porque el nivel de contagio aún es muy alto. Por su parte, Carissa Etienne, directora de la OPS, reiteró que México se mantiene en la lista de los 10 países con el mayor registro de casos de COVID-19 en el mundo. Además, reiteró el llamado para que los gobiernos refuercen la inmunización contra la influenza, enfermedad que afecta al hemisferio norte al comenzar el otoño e invierno, informó Rocío López Fonseca. Estos rebrotes que están ocurriendo de manera mucho más intensa en Europa y que han servido de una llamada de atención y de alerta para los países de América Latina que por hoy transitan por la fase más activa de esta pandemia. Y vamos ahora a nuestro reporte con nuestro compañero Alfredo Durán, periodista de Oriente Noticias de Canal TRO en Colombia. Vamos precisamente a escuchar qué es lo que está sucediendo en este país. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. Aquí en este territorio del mundo, la cifra del COVID-19 sigue creciendo. En total ya tenemos 791.000 nuevos casos. Activos se registran 89.000. Eso quiere decir que 675.000 personas ya se han recuperado del COVID-19. Las ciudades y las regiones con más índice de COVID-19 en nuestro país es Bogotá con 259.000 casos. También está Antioquia con 108.000 casos, está Atlántico con 66.000 casos y también está el Valle del Cauca con 59.000 casos. Pues las autoridades le siguen poniendo la lupa a este tema del COVID-19 porque en el país ya van 24.000 personas fallecidas por esta pandemia durante 207 días más o menos que lleva el COVID-19 en Colombia. Déjenme decirle que inician también las clases. En las últimas horas el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud en una reunión con la Cámara de Representantes dio a conocer cuáles son los nuevos lineamientos y los parámetros que se tienen ya establecidos para iniciar clases en el sector público como en el sector privado. Eso quiere decir que ya las instituciones educativas se van a empezar a alistar para este proceso que va a ser gradual y que también tiene el modelo de la alternancia como se ha venido aplicando y replicando en otras partes del mundo. Pues algunas de las medidas, las clases deberán ser graduales,
La alternancia será un punto fundamental durante este proceso hasta que no haya una vacuna para el COVID-19. Tamizajes en el ingreso de las instituciones educativas, así como las jornadas de desinfección, tanto a vehículos como a los peatones que ingresen al sector educativo. También el Ministerio de Salud ha indicado que se debe garantizar el suministro de agua potable en las aulas de clase durante las jornadas académicas, que jornadas deberán ser, por cierto, graduales. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos, los horarios de los estudiantes deberán ser alternos para que no se permitan aglomeraciones y un foco de contagio de COVID-19. También se van a escalonar los tiempos de descanso, los tiempos de cada materia, y los estudiantes deberán presentar su esquema de vacunas para poder ingresar a las aulas de clase. El tapabocas será obligatorio, también el distanciamiento social, la demarcación, las aulas de clase tendrán que estar ventiladas, garantizando todas las medidas de bioseguridad y garantizando la salud de los estudiantes dentro de las aulas de clase. Esto pues ha causado conmoción en el país, pero ya pues en Bogotá se ha iniciado con la prematrícula para el año 2021. Esto quiere decir que las clases en Colombia iniciarían en el primer trimestre del próximo año 2021. Otra noticia que se da en medio de nuestro país es la reactivación de los vuelos nacionales y vuelos internacionales. Los vuelos internacionales se reactivan a partir del 19 de septiembre. 3 ciudades tendrán que garantizar estos vuelos a otros territorios del mundo, como es Cali, Bogotá y Antioquia, y el intercambio de pasajeros se dará entre Estados Unidos, República Dominicana y México, países que no tienen controles estrictos a la entrada de sus territorios. Pues las autoridades seguirán muy atentas en materia del COVID-19 en nuestro país. Esas son las noticias más importantes que resumen en materia de la pandemia en nuestra región y cómo Colombia sigue trabajando para superar esta crisis. Les informó Alfredo Durán desde Colombia, Canal TRO. Muchas gracias, Alfredo. Vamos ahora con nuestro compañero Javier Corleto, coordinador general de TV-USAC en Guatemala. Nos presenta el informe. Saludos desde Guatemala. Los datos de COVID-19 en nuestro país son los siguientes. 8.304 casos activos, 87.933 casos acumulados, 76.459 recuperados y 3.170 son los fallecidos. Las disposiciones presidenciales siguen vigentes en Guatemala. Dichas disposiciones no tendrán cambio alguno para los próximos días. Pese a que los casos positivos de COVID-19 han disminuido en las últimas semanas, en su mensaje a la nación el presidente Alejandro Yamatei advirtió que habrá una segunda ola de pandemia. El mandatario no se presentó esta vez ante las cámaras para anunciar las medidas, debido a que hace reposo luego de dar positivo de COVID-19. Sin embargo, las disposiciones fueron presentadas y estarán vigentes del 21 al 28 de septiembre de este año 2020. El toque de queda continúa de 21 horas a 4 de la mañana del siguiente día. La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida de 19 horas a 5 de la mañana del día siguiente, así como su consumo en la vía pública. Se informó que el tablero de alertas indica que 165 municipios continuarán en rojo y que son 36 menos que hace 2 semanas, cuando se reportaron 201. El director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de COVID-19, Edwin Asturias, dijo que en el departamento de Guatemala se empieza a tener indicios de un rebrote de la enfermedad, luego de haber descendido hasta menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Asturias también indicó que entre el 14 y 15% de la población utiliza mascarillas N95 y el 30% de la población utiliza mascarillas quirúrgicas. El Aeropuerto Internacional La Aurora inició de nuevo sus actividades este 18 de septiembre de 2020 y la ministra de Salud indicó que únicamente la prueba del PCR negativa y con no más de 72 horas es válida para ingresar a Guatemala. Aplica para guatemaltecos y extranjeros. Hasta la fecha, el personal sanitario ha detectado 2 personas con COVID-19 al ingreso por el aeropuerto. La Universidad de San Carlos de Guatemala, consciente de los problemas derivados del COVID-19, ha puesto a disposición de estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios de la universidad tanques de oxígeno para las personas que lo necesiten y así
aliviar un poco la actual situación económica y la falta de insumos en nuestro país. Para Coronavirus la Pandemia, Javier Corleto. Gracias, Javier Corleto, por esta información. 12 países que hoy por hoy enfrentan situaciones todavía difíciles en cuanto al número de contagios. Nos referimos a Colombia y particularmente Colombia, que como nos lo explicaba nuestro compañero corresponsal, están por iniciar ya la vuelta presencial a clases, un tema que hemos abordado a lo largo de la semana, que hemos revisado los pros, los contras, pero sobre todo los llamados desde las organizaciones mundiales para que los países tomen esta decisión con mucha conciencia y con mucho cuidado, dado que aquellos que se han apresurado a dar este paso han tenido que volver a cerrar debido a los rebrotes. De esta manera llegamos al final de este programa especial de Coronavirus la Pandemia. Le agradecemos que nos haya acompañado y le queremos invitar para que nos sintonice también durante el fin de semana, sábado y domingo. Hacemos un recuento, una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado, lo mejor de Coronavirus la Pandemia, por si usted no tuvo oportunidad de seguirnos a lo largo de la semana. Sábado y domingo hacemos esta recapitulación. Nos vemos, que tenga un excelente fin de semana. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.